La noche en la frontera era fría y silenciosa, de esas que parecen observarlo todo sin decir nada. El ranchero Mateo Ríos avanzaba despacio por el camino de tierra, con el farol temblando en su mano y el peso del cansancio hundiéndole los hombros. Había pasado el día entero reparando cercas y enterrando a un ternero muerto por la sequía. No esperaba nada de esa noche, salvo descanso. Entonces escuchó el llanto. No era el aullido de un coyote ni el crujir del viento entre los matorrales. Era un llanto humano, débil, roto, el tipo de llanto que no pide ayuda, la suplica. Mateo se detuvo en seco. «¿Hola?», llamó, con la voz áspera. El llanto se intensificó, viniendo desde un pequeño barranco cerca del arroyo seco. Bajó con cuidado, apartando ramas, hasta que la vio. Era una niña. No debía tener más de 6 años. Su ropa estaba rota, cubierta de polvo, y su piel morena contrastaba con unos ojos enormes, llenos de miedo. Se abrazaba el estómago como si intentara evitar que se deshiciera por dentro. Cuando Mateo dio un paso más, la niña retrocedió, arrastrándose contra la roca. «Tranquila, no te haré daño», dijo él, levantando las manos. La niña no entendía español del todo, pero el tono le habló más que las palabras. Su llanto se convirtió en sollozos silenciosos. Mateo notó entonces lo más importante. Estaba muriéndose de hambre. Mateo sacó de su morral un trozo de pan duro y un poco de carne seca. Se agachó, lo dejó en el suelo y retrocedió. «Es tuyo». La niña lo miró como si fuera una trampa. Pasaron largos segundos. Finalmente, el hambre ganó. Se lanzó sobre la comida con desesperación, comiendo tan rápido que Mateo temió que se ahogara. «Despacio», murmuró. «Hay más». Mateo encendió una pequeña fogata y calentó agua. Mientras la niña comía, él observó las marcas en sus brazos, viejas cicatrices, golpes mal curados. No era una niña perdida por accidente. Era una niña que había huido. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Yana», respondió ella, casi sin voz. «Soy Mateo». Ella asintió, sin levantar la mirada. Cuando terminó de comer, Yana se quedó inmóvil, como si su cuerpo no supiera qué hacer después de sobrevivir. Mateo le ofreció agua. Bebió con cuidado. «¿Dónde está tu familia?». Yana dudó. Luego sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. «Mi madre», dijo. «Me dijo que corriera». Eso fue todo. Mateo no preguntó más. Sabía reconocer el miedo cuando lo veía. Se quitó su chaqueta y se la puso sobre los hombros. «Ven conmigo», dijo. «Al menos esta noche». Ella dudó solo un momento antes de tomar su mano. No llegaron lejos. Antes de alcanzar el rancho, el viento cambió. Mateo sintió ese escalofrío que solo llega cuando algo anda mal. Entonces lo vio. Sombras moviéndose entre los árboles. Siluetas armadas. «Quédate detrás de mí», susurró. Una voz profunda rompió el silencio. «Suelta a la niña, ranchero». Mateo apretó la mandíbula. «No». De entre las sombras apareció un hombre alto, con el rostro cubierto de pintura tribal y una mirada que parecía atravesar la carne. No estaba solo. Al menos 5 hombres lo rodeaban. Yana soltó un pequeño gemido. El hombre dio un paso adelante. «Esa niña pertenece a mi pueblo. Está hambrienta y herida», respondió Mateo. «Nadie pertenece a nadie». El hombre lo observó en silencio. Luego miró a Yana, que temblaba. «Soy Nathan», dijo. «Su padre murió. Su madre vive, por ahora». Mateo sintió un nudo en el estómago. «Entonces cuídala», dijo. «Porque alguien no lo hizo». El aire se volvió pesado. Los hombres tensaron sus armas. Nathan alzó una mano, deteniéndolos. Sus ojos se clavaron en Mateo. «Le diste comida», dijo lentamente. «Le salvaste la vida». Mateo no respondió. Nathan se acercó más. Estaban tan cerca que Mateo podía oler el humo y la tierra en su ropa. «En nuestra tradición», continuó, «quien alimenta a un hijo cuando la muerte ya lo reclama, queda unido a esa vida». Mateo frunció el ceño. «No hice nada especial». Los labios de Nathan se curvaron en algo que no era una sonrisa. «Te equivocas, ranchero». Se arrodilló frente a Yana y le habló en su lengua. Ella respondió con un hilo de voz. Nathan cerró los ojos un instante. Luego se puso de pie y miró a Mateo con una intensidad que le heló la sangre.
Alimentaste a mi hija, dijo. Ahora, por tradición, mi vida te pertenece. El silencio cayó como un disparo. Mateo sintió que algo acababa de cambiar para siempre. No sabía si acababa de ganar un aliado o firmar su sentencia. Mateo no respondió de inmediato. Las palabras de Nathan seguían resonando en su cabeza como un disparo que aún no terminaba de escucharse. Mi vida te pertenece. No era una amenaza, tampoco un agradecimiento común. Era algo más antiguo, más pesado, algo que no se decía a la ligera. No quiero tu vida, dijo Mateo por fin. Solo quería que la niña no muriera de hambre. Nathan lo observó con atención, como si buscara una mentira escondida entre sus palabras. El viento movió las llamas de la fogata, proyectando sombras alargadas sobre los rostros de los hombres armados. Eso es precisamente lo que te hace peligroso, ranchero, respondió Nathan. Hiciste lo correcto sin pedir nada a cambio. Uno de los guerreros dio un paso al frente. Nathan, debemos llevar a la niña. El consejo. Silencio, ordenó él sin levantar la voz. El hombre se detuvo al instante. Nathan volvió a mirar a Yana. La niña seguía aferrada a la chaqueta de Mateo, como si soltarla significara volver a caer al vacío del que había escapado. ¿Quieres volver con ellos?, preguntó Mateo suavemente. Yana levantó los ojos, húmedos, confundidos. Miró a Nathan, luego a los hombres armados, y negó con la cabeza. Ese simple gesto cambió todo. Los hombres murmuraron entre ellos. Nathan cerró los puños. Mateo notó algo nuevo en su expresión, no ira, sino miedo. No por él, por la niña. Ella no entiende, dijo Nathan. Ha pasado por cosas que ningún niño debería vivir. Entonces déjala quedarse esta noche, respondió Mateo. Solo esta noche. Mañana hablamos. El silencio se alargó. Nathan respiró hondo, como si cada decisión le costara sangre. Una noche, dijo finalmente. Pero no la pierdas de vista. Hizo una seña a sus hombres, que retrocedieron hacia la oscuridad, aunque no se marcharon del todo. Seguían allí, observando. Cuando quedaron solos, Yana soltó la chaqueta de Mateo y se sentó junto al fuego. Temblaba. Mateo se arrodilló frente a ella. «Estás a salvo», le dijo. «Nadie te hará daño aquí». Ella lo miró, y por primera vez sonrió un poco. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Nathan observó la escena desde unos pasos atrás. Algo se rompía y se reconstruía dentro de él al mismo tiempo. «No sabes en lo que te estás metiendo», dijo. «Tal vez no», respondió Mateo. «Pero sé reconocer a una niña que necesita ayuda». Caminaron juntos hasta el rancho. Yana iba entre ambos, como si el destino la hubiera colocado justo allí para unir dos mundos que nunca debieron tocarse. Dentro del rancho, Mateo le dio sopa caliente y una manta limpia. Yana comió despacio esta vez, observándolo todo con curiosidad cautelosa. Nathan permaneció de pie, sin sentarse, sin tocar nada. ¿Por qué huyó?, preguntó Mateo finalmente. Los ojos de Nathan se endurecieron. «Porque algunos hombres olvidaron nuestras leyes», dijo. «Y cuando eso ocurre, los niños pagan el precio». Mateo sintió un escalofrío. La estaban vendiendo. Nathan no respondió, pero su silencio fue suficiente. Yana dejó la cuchara. Sus manos comenzaron a temblar. «No volver», dijo. «Por favor». Mateo apretó los labios. Miró a Nathan directamente a los ojos. «No la obligaré», dijo. «Ni hoy ni mañana». La tensión llenó el cuarto como humo espeso. «No tienes derecho», respondió Nathan. «Es mi hija». «Entonces compórtate como su padre», replicó Mateo. «Protégela». El golpe fue directo. Nathan retrocedió un paso, como si esas palabras lo hubieran atravesado. Durante largos segundos no dijo nada. Luego caminó hacia la puerta. «Esta tierra no perdona a los hombres que desafían a las tradiciones», dijo sin volverse. «Ni a los que se encariñan con lo que no les pertenece». Salió al exterior. La noche volvió a envolverlo todo. Mateo se sentó frente a Yana. «Escucha», dijo. «Pase lo que pase, no estás sola». Ella se acercó y apoyó la cabeza en su brazo. Mateo se quedó quieto, sorprendido por la confianza repentina. Afuera, Nathan observaba el rancho desde la distancia.
Uno de sus hombres se acercó. ¿Qué haremos? Nantan cerró los ojos. Lo que dicta la tradición, respondió. Pero primero, debo asegurarme de algo. ¿De qué? Nantan miró la ventana iluminada, donde la silueta de la niña se movía lentamente. De si ese ranchero es digno de cargar con mi vida, o si tendré que quitársela. El viento apagó una antorcha cercana. Y en ese instante, sin que ninguno de ellos lo supiera, una decisión ya había sido tomada. Una que traería sangre, lealtad, y un vínculo imposible de romper. El amanecer llegó sin colores. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas, como si incluso el sol dudara en mirar lo que estaba a punto de ocurrir. Mateo llevaba horas despierto. No había dormido ni un minuto. Cada crujido del rancho, cada golpe del viento contra la madera, le recordaba que ya no estaba solo, ni a salvo. Yana dormía en el catre improvisado, abrazando la manta como si fuera un escudo. En sueños murmuraba palabras en su lengua. Mateo no entendía, pero el miedo era universal. Cuando salió al exterior, encontró a Nantan sentado junto al fuego apagado. No parecía haber dormido tampoco. Tenía la mirada fija en el suelo. Pensé que ya te habrías ido, dijo Mateo. No puedo, respondió Nantan. Hasta que esto se resuelva. Mateo se sentó frente a él. Entonces hablemos. Nantan levantó la vista lentamente. ¿Sabes qué significa realmente que mi vida te pertenezca? Preguntó. No, admitió Mateo. Pero no quiero poder sobre ti. Nantan negó con la cabeza. No se trata de poder. Se trata de deuda. Y la deuda no se rompe, se paga. Se levantó y comenzó a caminar alrededor del rancho. Cuando Yana nació, continuó, mi esposa dijo que traería cambio. Que su espíritu no pertenecería a un solo mundo. Mateo lo escuchaba en silencio. Yo era un buen guerrero, dijo Nantan. Pero un mal padre. Creí que mi deber era con el pueblo, no con mi hija. Cuando comenzaron los rumores, no vi el peligro. Mateo apretó los puños. ¿Qué rumores? Nantan se detuvo. Hombres que comerciaban con niños, dijo. Decían que traían armas, protección. Mentían. El silencio pesó entre ellos. Cuando lo descubrí, continuó Nantan, ya era tarde. Mi esposa murió ayudando a Yana a escapar. Mateo cerró los ojos un instante. Lo siento. No busco tu compasión, respondió Nantan. Busco redención. Y quizás, justicia. Desde dentro del rancho se escuchó un golpe. Yana estaba despierta. Miraba a ambos hombres con miedo. No griten, dijo. Ellos escuchan. Mateo se acercó a ella. ¿Quiénes? Yana dudó. Los hombres malos. Siempre escuchan. Nantan se tensó. ¿Los viste cerca? Yana asintió. Anoche. En el bosque. Mateo tomó su rifle. Entonces no se fueron. Un disparo rompió el silencio. La bala impactó en una de las vigas del rancho. Yana gritó. Al suelo. Ordenó Mateo. Nantan reaccionó al instante, empujando a la niña detrás de una mesa. Los disparos continuaron. No eran muchos, pero eran precisos. No vienen por ti, dijo Nantan. Vienen por ella. Mateo cargó el rifle. Entonces no la tendrán. Se asomó por una ventana y respondió al fuego. Un grito en la distancia confirmó que había acertado. Nantan tomó una lanza corta escondida entre sus cosas. Si muero hoy, dijo, mi vida quedará saldada contigo. Mateo lo miró con furia. No hables como si ya estuvieras muerto. Los disparos cesaron de pronto. Un silencio antinatural cayó sobre el rancho. Entonces una voz se alzó desde el bosque. Entréguenos a la niña, gritó. Y no habrá más sangre. Yana comenzó a temblar. No, susurró. Me llevarán. Mateo la abrazó con fuerza. Nadie te llevará. Nantan salió al exterior lentamente, levantando las manos. Yo soy Nantan, dijo. Esta niña está bajo mi protección. Risas se escucharon entre los árboles. Ya no tienes poder, respondió la voz. Tu pueblo te dio la espalda. Nantan apretó los dientes. Entonces tomen mi vida, dijo. Pero déjenla ir. Mateo salió tras él. No, gritó. Esa deuda no se paga así. La voz rió de nuevo. Entonces habrá guerra. Un hombre emergió del bosque, seguido de otros.
No llevaban pinturas tribales. Llevaban ambición. Mateo sintió algo romperse dentro de él. Nantan, dijo en voz baja. Si luchamos, algunos no saldrán vivos. Nantan lo miró. Por eso la tradición existe, respondió. Porque hay batallas que no pueden enfrentarse solos. Se giró hacia Mateo. Por primera vez, inclinó la cabeza. Mi vida es tuya, dijo. Ordéname vivir o morir. Mateo entendió entonces el verdadero peso de aquellas palabras. No era una carga, era una elección. Y esa elección iba a cambiar el destino de todos. Mateo no respondió de inmediato a la mirada de Nantan. El viento arrastraba polvo y hojas secas entre los hombres armados que salían poco a poco del bosque. Eran 6, tal vez 7. Demasiados para un solo rifle. Pero Mateo no estaba solo. Vive, dijo por fin Mateo, con voz firme. Esa es mi orden. Nantan cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, algo había cambiado. Ya no era un jefe derrotado. Era un guerrero con propósito. Entonces lucharé, respondió. Los hombres avanzaron un paso más. Última oportunidad, ranchero, gritó el que parecía liderarlos. La niña vale más viva que ustedes muertos. Mateo apretó el gatillo sin responder. El disparo rompió el aire y uno de los hombres cayó al suelo, gritando. El caos estalló. Balas, gritos, tierra levantándose por los impactos. Mateo se movía de un lado a otro del rancho, disparando con precisión medida. No buscaba matar, solo detener. Pero la violencia no escucha intenciones. Nantan se lanzó como una sombra. Su lanza se movía rápida, certera, desarmando, golpeando, protegiendo siempre el flanco del rancho. No peleaba con rabia, sino con algo más peligroso, determinación. Dentro, Yana se cubría los oídos, encogida contra la pared. Cada disparo era un recuerdo. Cada grito, una pesadilla. No salgan, gritó Mateo hacia adentro. Un hombre logró acercarse demasiado. Mateo falló un disparo. El atacante levantó su arma y cayó antes de apretar el gatillo. Nantan estaba detrás de él. Se miraron brevemente. Un entendimiento silencioso se selló entre ambos. La balacera terminó tan rápido como había comenzado. 2 hombres yacían en el suelo. Los demás huyeron hacia el bosque, maldiciendo, prometiendo volver. El silencio regresó, pesado, manchado de sangre. Mateo bajó el rifle. Sus manos temblaban. Se fueron, por ahora. Nantan respiraba agitado, con una herida en el brazo. No parecía importarle. Yana salió lentamente del rancho. ¿Se acabó?, preguntó. Mateo se arrodilló frente a ella. Por ahora, sí. Ella miró los cuerpos, luego a Nantan. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero más muerte. Nantan se arrodilló también, frente a su hija. Ni yo, pequeña llama, dijo suavemente. Por eso debemos irnos. Mateo frunció el ceño. ¿Irnos? Si se quedaron vivos, volverán, respondió Nantan. Y traerán más. Mateo miró su rancho. La tierra que había trabajado toda su vida. Este es mi hogar. ¿Y ella es mi vida?, dijo Nantan. Y ahora, también es la tuya. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Ven con nosotros, continuó Nantan. Hay un lugar donde aún se respetan las leyes antiguas, donde la deuda puede cumplirse sin sangre inocente. Mateo negó lentamente. No pertenezco a tu mundo. Nantan lo miró con gravedad. Ya perteneces, dijo. Desde la noche que la alimentaste. Yana tomó la mano de Mateo. No me dejes, susurró. Eso fue todo. Mateo cerró los ojos. Cuando los abrió, tomó una decisión que nunca creyó posible. Nos iremos, dijo. Pero no como fugitivos. Nantan lo observó con atención. ¿Qué propones? Iré al consejo de tu pueblo, respondió Mateo. Hablaré frente a ellos. Si tu tradición es real, que me juzguen. Nantan se quedó inmóvil. Luego sonrió. Una sonrisa breve, llena de respeto. Eso requiere más valor que un arma. Comenzaron a prepararse. Solo lo esencial. Agua, comida, municiones. Antes de irse, Mateo clavó una estaca frente al rancho. No era una despedida. Era una promesa.
El camino hacia las montañas era largo y peligroso. Diana caminaba entre ambos hombres, sin soltar sus manos. ¿Y si el consejo dice que no?, preguntó Mateo. Nathan miró al horizonte. Entonces la tradición exigirá algo más. ¿Qué? Nathan tardó en responder. Una prueba. El sol comenzaba a caer cuando llegaron al primer desfiladero. El viento silbaba como un aviso. Mateo sintió que cada paso lo alejaba de lo que fue, y lo acercaba a algo que aún no comprendía. Detrás de ellos, en la distancia, una figura observaba. Uno de los hombres que había huido. Y esta vez, no venía solo. La guerra aún no había terminado. El viaje hacia las montañas se volvió más lento a medida que el terreno se hacía hostil. Rocas afiladas, senderos estrechos y un silencio que no era paz, sino vigilancia. Mateo sentía que cada sombra los observaba. Diana caminaba con dificultad. Nathan la cargó sin decir una palabra cuando sus piernas comenzaron a fallar. «Lo siento», murmuró la niña. «No», respondió Nathan. «Nunca te disculpes por sobrevivir». Mateo observaba esa escena con el pecho apretado. No sabía cuándo había ocurrido, pero aquella niña ya no era solo alguien a quien proteger. Se había convertido en parte de él. Al caer la noche, encendieron una fogata pequeña, oculta entre las rocas. Nathan trazó símbolos en la tierra con un palo. «El consejo no confía en los forasteros», dijo. «Mucho menos en hombres que desafían las decisiones del pueblo». «No vine a pedir permiso», respondió Mateo. «Vine a cumplir una promesa». Nathan asintió lentamente. «Eso puede salvarte, o condenarte». Diana observaba los símbolos con atención. «¿Qué significan?» «Historias», respondió Nathan. «Cada línea es una vida que fue entregada para proteger a otra». Mateo levantó la mirada. «¿Entregada cómo?» Nathan no respondió. Esa noche, Mateo soñó con fuego y tierra, con una balanza que nunca se equilibraba. Despertó sobresaltado al escuchar pasos. Nathan estaba de pie, alerta. «Nos siguen», susurró. Mateo tomó su rifle. «¿Cuántos?» «Más de los que quisiera». Decidieron moverse antes del amanecer. El consejo se reunía en un valle protegido por acantilados. Llegarían al atardecer si nadie los detenía. Pero alguien lo intentó. Un disparo resonó entre las rocas. La bala pasó rozando el hombro de Mateo. «Al suelo», gritó. Los hombres emergieron desde arriba del sendero. 4. Armados. Decididos. «Entréguenos a la niña», gritó uno. «Aún pueden marcharse vivos». Mateo respondió con fuego. Nathan avanzó cubriéndolo. Uno de los hombres cayó. Otro retrocedió herido. Pero el tercero lanzó una antorcha encendida hacia la niña. Mateo se lanzó sin pensar. El fuego rozó su brazo. Gritó, pero no soltó a Diana. «Basta», rugió Nathan, lanzándose sobre el atacante. El combate fue breve y brutal. Cuando terminó, el sendero quedó manchado de sangre. Mateo respiraba con dificultad. Su brazo ardía. Diana lloraba, abrazándolo. «Me protegiste», dijo. «Como papá». Las palabras lo atravesaron. Nathan observó la escena en silencio. Luego se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Mateo. «La tradición ha sido activada», dijo. «Ya no hay marcha atrás». «¿Qué significa eso?», preguntó Mateo. «Que el consejo no decidirá solo con palabras», respondió. «Decidirán con actos». Llegaron al valle al caer el sol. Decenas de figuras los esperaban alrededor de una gran hoguera. Ancianos, guerreros, mujeres, todos observando. El murmullo recorrió el lugar al ver a Mateo. «Un extranjero», susurraban. «Un ranchero». Nathan avanzó con Diana en brazos. Mateo caminó a su lado. «Vengo por tradición», dijo Nathan con voz fuerte. «Y por deuda». Un anciano se levantó. «¿Traes al hombre que alimentó a tu hija?» «Sí». Los ojos del anciano se posaron en Mateo. «¿Sabes lo que reclamas al aceptar esa deuda?» Mateo dio un paso al frente. «No reclamo nada», dijo. «Solo hago lo que es correcto». El consejo murmuró. «Eso no existe en nuestras leyes», respondió el anciano. «Aquí, toda acción tiene un precio». Diana bajó de los brazos de Nathan y caminó hacia Mateo. Tomó su mano. «Él es bueno», dijo. «Me dio comida cuando nadie más lo hizo».
El silencio cayó como una piedra. El anciano cerró los ojos. Entonces que la prueba comience. Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué prueba? El anciano señaló hacia el desfiladero oscuro detrás del valle. La prueba de la vida entregada. Nathan apretó los puños. No, dijo. Esa prueba. Es la única, interrumpió el anciano. Si la supera, la deuda quedará saldada. Si falla, la tradición exigirá sangre. Mateo miró a Yana. Luego a Nathan. Dime qué tengo que hacer, dijo. Nathan respiró hondo. Entrará solo al desfiladero, explicó. Sin armas. Sin ayuda. Mateo asintió. ¿Y qué hay dentro? Nathan lo miró a los ojos. Lo que la tradición siempre cobra. Muerte, o verdad.